Profundicemos un poquito más en lo que se considera la pensatividad en Rancière. Si bien estos elementos que yo les voy a ir marcando, él los va a ir desarrollando a medida que avanza el capítulo, yo prefiero adelantárselos porque ahora vamos a ir viendo imágenes. Entonces, de esa manera yo se los voy adelantando y ustedes van, a medida que ven las imágenes, van pensando en este nuevo concepto, esta especie de dispositivo para pensar estas imágenes que vienen ahora. Él va a definir la pensatividad como el nudo entre varias indeterminaciones. Recuerden, antes lo vimos como una zona de indeterminación. Bueno, ahora piensen que está asociándolo a un nudo. Y recuerden que hace un rato hablamos de cierto gusto por las paradojas. Entonces, el nudo, la paradoja, la zona de indeterminación, de esa manera van entrando en el modo de pensar las imágenes y el espectador que tiene Rancière. Es un nudo entre varias indeterminaciones, que vean ustedes que ya el término indeterminación ya te lleva a un lugar poco resolutivo, que no es esa la intención. Resolver la tensión no es la intención de Rancière. También más adelante es definida la pensatividad como la tensión entre varios modos de representación. Vean, zona de indeterminación dijimos hace un rato, vean nudo, vean tensión entre varios modos de representación. Y entonces, yo les armé como una suerte de resumen de todo lo que él va asociando a medida que va citando esas imágenes. La pensatividad se sitúa entre, empezamos por acá, lo pensado y lo no pensado. Es decir, lo que la imagen promueve y lo que le sucede al receptor está entre lo pensado y lo no pensado, entre lo expresado y lo no expresado, entre lo activo y lo pasivo, entre lo presente y lo pasado. Después, cuando aparezcan algunas imágenes, les voy a pedir que recuerden algunos de estos. Entre lo sabido y lo no sabido, y entre lo que se considera arte y lo que no se considera arte. Entonces, comencemos justamente por este eje. Comencemos con este eje de arte, lo que se sitúa entre el arte y el no arte, porque también va a estar dialogando con todas las otras zonas de indeterminación o zonas de tensión de la representación. Rancière, por esta razón, decide comenzar pensando en términos en el lenguaje de la fotografía. Acuérdense la herencia que tiene toda la reflexión sobre la fotografía. Es Benjamin, es su texto canónico, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Ténganlo en mente, porque Rancière lo tiene en mente a Benjamin y a su texto de 1936 cuando habla, cuando escribe, cuando piensa. Dice, la fotografía tiene una relación muy particular con el arte. Baudelaire en 1850, dice Rancière, veía en la fotografía una amenaza mortal. La reproducción mecánica y vulgar amenazaba con suplantar la potencia de la imaginación creadora y la invención artística. Pero en la década del 30, Benjamin, dice Rancière, da vuelta ese juego. Porque Benjamin hacía de las artes de la reproducción mecánica, hablando de fotografía y de cine, esos lenguajes, nuevos lenguajes artísticos del siglo XX, Benjamin hacía de esos lenguajes el principio de una conmoción en el paradigma del arte. La imagen mecánica para Benjamin era la imagen que rompía con el culto religioso y con el culto artístico, lo vimos.
Justamente el culto, recuerden que estaba asociado al concepto de aura, ¿verdad? Bueno, ahora vean las imágenes, seleccioné algunas, ¿sí? De August Sander. Las imágenes de August Sander, esta que ustedes ven de un cocinero, vean la actitud, reparen en la actitud del cocinero, reparen en su postura, reparen en la mirada del cocinero. August Sander, en sus fotos, intentaba retratar tipos sociales alemanes, elementos que permitían reconocer a amigos y a enemigos en la lucha de clases. Pero noten ustedes que este es un cocinero, pero el próximo que vemos es un albañil, y fíjense que la actitud es similar al del cocinero. Si está pensando en lucha de clases, está pensando en tipos sociales, y fíjense que estos son labores manuales, artesanales, pero fíjense la autoridad casi al borde del desafío, está casi desafiando al espectador, y que eso es lo que provoca y que las fotos de Sander sean tan interesantes. Fíjense la autoridad de este albañil, fíjense y reparen en la actitud y en la mirada de este muchacho cargando ladrillos. Ahí no hay sumisión alguna, ¿eh? Es muy interesante lo que logra Sander, y piensen que son estas fotografías las que comienzan con estas fotografías comienza a exponer sus ideas sobre la pensatividad rancial. Veamos ahora el siguiente autor que va a mencionar, que es Eugène Atget. Eugène Atget retrata calles parisinas. Son calles desprovistas de toda aura. Se presentan justamente como piezas a descifrar, dice Rancière. Dice que muchas de estas fotografías reclaman una leyenda, un texto que explicitara la conciencia del estado del mundo que estas imágenes expresaban. Esas fotos son para él piezas de convicción para el proceso de la historia. Recuerden toda la herencia. Fíjense que Rancière empieza citando a Baudelaire, después cita a Benjamin. Ustedes que ya han leído y tienen leído el texto sobre el surrealismo y sobre la experiencia en las calles y la experiencia del vértigo en las calles, aquí verán ustedes que no hay bombardeo perceptivo ninguno. Les muestro otra. Vean que justamente no hay transeúntes. No se ve gente. Las fotografías están maravillosamente encuadradas, pero se ven objetos. ¿Por qué puede ser interesante en términos de Baudelaire y de Benjamin? Recuerden que incluso Benjamin tiene esa especial predilección por las colecciones y tiene especial predilección por las ruinas que el progreso va dejando a su paso, por todos esos objetos obsoletos. Entonces, es muy interesante que repare Rancière y haga dialogar a Benjamin y a Baudelaire por estas calles francesas, sin gente, pero con objetos. Y objetos, al menos no parecen novedades las que están retratadas en este puesto. Vean el siguiente. ¿No parece una calle de la calle 25 de Mayo?
de la zona de Plaza de Mayo, una calle porteña, salvo por algunos elementos que pueden notar ustedes que son elementos de otra época, como porteños nos puede resultar muy familiar esta calle. Vean la desolación. Ahí no hay posibilidad de experiencia del shock bodeleriano, ¿no? Por eso también Rancière está haciéndolas dialogar. Ustedes recuerden que trabaja con las tensiones. Entonces, no es casual que trabaje con Adget, habiendo citado antes a Benjamin y a Baudelaire. Así, él está trabajando, Rancière está trabajando con dos grandes maneras de pensar la relación entre arte, fotografía y realidad. Por un lado, nuestros museos, nuestras exposiciones, dice Rancière, tienden cada vez más a refutar a Baudelaire y a Benjamin, ¿no? Porque hay un lugar que le otorgan el lugar de la pintura a la fotografía, cuando parecía, especialmente con Baudelaire, no tanto con Benjamin, pero parecía que no había lugar para la fotografía en el museo. Acá, los ejemplos que vimos, la fotografía adopta el formato del cuadro. La fotografía de golpe está como aparece como identificando la imagen como arte y al mismo tiempo la imagen como representación. Y a la vez se ubica en una tensión. Noten, vamos a decir el otro modo, porque dije que había dos grandes maneras. Por un lado, este lugar que se le otorga a la fotografía, como el lugar de la pintura de manera tradicional, pero por el otro lado hay otras vertientes. Hay otras vertientes que trabajan arte, fotografía y realidad, como la que vamos a ver dentro de un rato, otras vertientes como la que piensa y nos proporciona la cámara lúcida de Roland Barthes, donde se desmiente esa identificación, ¿no? entre la imagen como operación de arte y la imagen como producción de una representación. Y va a señalar una nueva forma de oposición entre fotografía y arte, ¿no? La fotografía va a encarnar una idea de la imagen como realidad única, resistente al pensamiento. Entonces, en esos términos, la pensatividad de la imagen resulta identificada con un poder de afectar que desbarata los cálculos del pensamiento y del arte. Por eso, como si la fotografía nos pudiera afectar de una manera totalmente diferente. Pero bueno, son dos maneras: o la fotografía ubicándose en el lugar de la pintura, o la fotografía justamente desmintiendo esa identificación entre operación de arte y imagen como producción de una representación. Habiendo visto esto, vayamos ahora, si pudiéramos encolumnar a la primera opción. ¿Se acuerdan que pensamos la relación entre arte, fotografía y realidad? Y la primera opción era la fotografía ubicándose en el lugar de la pintura, del cuadro. A propósito de esta vertiente, Rancière trabaja a la fotógrafa Rineke Dijkstra. Noten que esta fotógrafa lo que hace es representar individuos de identidad incierta. A veces fotografía toreros amateurs, soldados capturados. En este caso es el caso de un adolescente que Rancière dice un poco torpe. Esta es una adolescente polaca con un traje de baño un poco anticuado. Es una fotografía de 1992. No debería parecernos anticuado el traje de baño, y sin embargo parece. En general le atraen
los seres poco expresivos, dotados de cierto misterio, y justamente eso hace que aparezcan como los nuevos retratos, así como en una época se retrataban personajes, algunos nobles o de la realeza, en pinturas al óleo. Rancière está viendo como un caso opuesto. Ahora son retratos de fotografías, pero de seres anónimos y un poco deslucidos. Pero noten también la posición de la cadera, que repone cierta posición de algunas mujeres del Renacimiento, incluso de la Antigüedad, que parece estar como emulando. Pasamos a otro fotógrafo, que es Louis Hine, o Hind. Para Louis Hine vamos a dedicarle un apartado, porque esta fotografía que usa Rancière, que propone Rancière, la propone para establecer un diálogo con Roland Barthes y algunos conceptos de Roland Barthes en la cámara lúcida. Así que le vamos a dedicar una reflexión y vamos a refrescar algunos conceptos de Barthes que nos van a ser de gran provecho, nos van a servir para poder pensar mejor lo que Rancière está discutiendo.